O sea, ¿qué papel tienen en esto el individualismo y el materialismo? Bueno, vamos a ver, para mí las ciudades, el problema principal que tienen es la falta de sociabilidad, la inconvivencialidad, el que nadie conozca a nadie, el que todo el mundo esté metido en su pisito, en su casita, consumiendo televisión, mirando pantalla. Eso es lo principal. Entonces las ciudades se han convertido en lugares no convivenciales y eso ahora se pone de manifiesto en todos. Son lugares donde sujetos totalmente atomizados, que no se tratan con nadie, que no se relacionan con nadie, pues pululan por allí, pululan, ¿no? Entonces, pues a partir de esto no hay solución posible. Yo entiendo que la soledad, que hay muchas formas de soledad, es la principal causa de la depresión, hasta tal punto que en Inglaterra el gobierno inglés ha creado un ministerio de la soledad, o sea, contra la soledad. Vale, pues ya estamos en directo. Buenas noches, un día más en el programa de la Casi Solución. Casi Solución porque faltas tú aplicando esas acciones en el mundo que crees que se necesitan para conseguir las condiciones que decimos los humanos que queremos, ¿no? Que son paz, amor, fraternidad, coherencia, ¿no? Y todas esas cosas que nos hacen sentir una profunda alegría por la vida, ¿no? Al final. Entonces, bueno, como todos los meses, tenemos a Félix Rodrigo Mora de invitado. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es súper interesante y es un tema que me ha acompañado su análisis toda la vida. Quizá no todos los factores, pero sí el principal, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he titulado ¿Somos una sociedad depresiva? ¿Por qué lo he titulado así? Porque puede parecerle a mucha gente que no somos una sociedad depresiva. Como el cerebro tiene la capacidad de decidir lo que quiere ver o lo que quiere entender, yo lo que me doy cuenta es que hay niveles de conformismo o hay niveles de lo que se considera calidad de vida, ¿no? Y depende eso mucho de tu programación mental, ¿no? Hay una cosa que me permitió mucho dejar la contradicción, o más que dejarla, que no se puede dejar, comprenderla. A mí la reconciliación de la contradicción la encontré cuando entendí que somos programables y que la eterna batalla de si somos buenos o somos malos, o la eterna batalla de si esto es verdad o no es verdad, tiene que ver con lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y lo que somos capaces de procesar. Entonces, claro, una persona que por sus experiencias, la información que ha podido introducir en el mundo sobre el amor es una pues no sé, que a lo mejor considera que el simple hecho de sobrevivir, ¿no? Y de tener un pan para comer todos los días, puede considerarlo que ya es calidad de vida. Sin embargo, una persona que ha tenido otras experiencias y ha podido experimentar el amor en muchas más otras versiones, que no solo suplir esa necesidad, pues claro, tiene un abanico de situaciones a las cuales arraiga el concepto de calidad que después no puede no tenerlas en cuenta a la hora de definirlo, de definir la calidad de vida, ¿no? Entonces, todo esto viene por el hecho de que somos una sociedad depresiva. Lo hago en forma de pregunta porque mucha gente te dirá que vivimos en la mejor sociedad del mundo, ¿no? La sociedad occidental. Entonces, yo te pregunto a ti, Félix, ¿somos una sociedad depresiva? Bueno, estadísticamente lo somos. España es el mayor país, es el país del mundo que consume más psicofármacos por persona. De esto ya de hace 2 años. Y en segundo lugar, la depresión es la principal causa de baja laboral, por encima, por ejemplo, de los accidentes de trabajo, de la gripe. Fíjate, por encima de la gripe, que ya es decir, O sea, entonces, pues bueno, y la depresión también es la principal causa de la baja productividad del trabajo, porque el trabajador o la trabajadora depresiva, cuando va a su trabajo,
no rinde como pudiera y debiera, ¿no? Puesto que el estado depresivo siempre es un estado apático, desganado, y en cuarto lugar, solo hay que pasearse por las ciudades para darse cuenta hasta qué el mundo urbano actual es un horror. Eh, Hace poco lo hablaba yo con una gente que se ha escapado de las ciudades y ha ido a vivir al campo y me decían que las ciudades son absolutamente deshumanizadas, depresivas, insoportables, que se han hecho así en los últimos 15 años, que antes no eran tan así, que ahora no se puede vivir en ellas. Y date cuenta que el 75% de la población vive en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y luego se podrían citar otras cuestiones más, por ejemplo, la vida de la depresión es la principal causa de la bebida, del alcoholismo, del consumo de drogas ilegales, todo esto. O sea que son 5 explicaciones bastante contundentes. Exacto. Sí, una de mis preguntas que tenía para más adelante era, que ya la podemos sacar, preguntarte cómo influía, ¿no? El vivir en el modo de ciudad, ¿no? Y aislados de la naturaleza. Entonces, yo, bueno, personalmente, porque vivo en una ciudad y lo experimento, pienso que hay varios factores, ¿no?, que nos afectan. El primero es que la ciudad, por definición, va en contra de la naturaleza. Erradica los árboles, erradica la tierra, altera el curso de los ríos, no le gusta como es, tiene que ser así porque las necesidades son tales y tales. Digamos que genera luz artificial, o sea, no acepta que la noche es para dormir, ¿no? Y todo el día todo encendido. Entonces, se basa a día de hoy en ir en contra de la naturaleza, ¿no? En ganarle terreno. Entonces, claro, al final eso nos acaba perjudicando, porque nosotros somos la naturaleza, nosotros comemos de ella, bebemos de ella, nos nutrimos de ella, del sol, ¿no? Entonces, bueno, inevitablemente se aprecia la correlación, ¿no? ¿Qué otra cosa veo yo bastante importante? El hecho de la cantidad de personas acumuladas. El hecho de que seamos tantos hace que, primero, no tengamos espacio vital. O sea, lo que viene siendo el espacio vital de todos poder acceder libremente a un terreno en el que desarrollar nuestras necesidades básicas, se convierte en una batalla, porque no hay terreno para todos. Sin embargo, todos queremos estar ahí. Por lo tanto, hay una batalla de recursos. Y para la batalla de recursos, el amor no tiene cabida, porque en la batalla tú en el otro tienes que ver un enemigo, no puedes ver un amigo, ¿no? Entonces ahí ya empieza lo que yo creo que para mí es el origen de la depresión, que es el no poder ejercer el amor en la vida, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? El tema del espacio vital. Y luego ya el tema de que siendo tantos, digamos que tenemos demasiada información constantemente apareciendo en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, es que tampoco sería ni la cantidad de información que tenemos, es la calidad de la información. O sea, lo que ha pasado, es que esta es otra pregunta que tengo. Digo, es que, ¿qué, qué, qué, ya te lo diré, ¿eh? O sea, ¿qué papel tienen en esto el individualismo y el materialismo? Porque yo lo que veo es que la filosofía materialista que tiene el humano occidental y individualista lo conduce estrepitosamente, sin salida posible, a la depresión. Bueno, vamos a ver, para mí las ciudades, el problema principal que tienen es la falta de sociabilidad, la inconvivencialidad, el que nadie conozca a nadie, el que todo el mundo esté metido en su pisito, en su casita, consumiendo televisión, mirando pantallas. Esa es lo principal. Y he observado también que en las aldeas actuales, donde el modo de vida urbano, que es no tener en cuenta a tus vecinos, se ha impuesto, sucede lo mismo. Incluso en aldeas, por ejemplo, de 200 habitantes, sucede lo mismo. El modo de vida urbano, que es vivir de espaldas a los demás, no considerarlos y no tenerlos en cuenta, es causa primera de depresión, porque el ser humano vive para la convivencia, necesita vivir para la convivencia, la relación, la afectuosidad,
el trato es tan importante como el oxígeno o como el agua. Entonces las ciudades se han convertido en lugares no convivenciales y eso ahora se pone de manifiesto en todos, son lugares donde sujetos totalmente atomizados, que no se tratan con nadie, que no se relacionan con nadie, pues pululan por allí, pululan, ¿no? Entonces, pues a partir de esto no hay solución posible. Yo entiendo que la soledad, que hay muchas formas de soledad, es la principal causa de la depresión, hasta tal punto que en Inglaterra el gobierno inglés ha creado un ministerio de la soledad, o sea, contra la soledad. Sí, esto hace ya, pues ya fue en 2019 cuando lo creó, ¿no? Es ridículo, ¿no? Porque recuerda al Sí. Ministerio de la Verdad de Orwell, ¿no? Ministerio de la Verdad. Entonces, como los lazos vecinales se han perdido, se han decaído, porque ya no se hace nada en común, porque las juntas de vecinos, por ejemplo, en los bloques de pisos son un guirigay terrible, porque nadie conoce a nadie, porque no hay actividades colectivas. Esto es la causa primera de la destrucción de las ciudades, porque la sociedad actual urbanita, insociable, basada en el principio del ser humano es un lobo para el ser humano, va a perecer principalmente por las enfermedades psíquicas. Las enfermedades psíquicas para mí son la causa de la destrucción, ya lo son en Estados Unidos. En Estados Unidos el grado de desintegración en que vive la sociedad yanqui es impresionante. Por ejemplo, ahora con la droga está el fentanilo, ¿no? El fentanilo está matando, yo qué sé, está matando como 20.000 personas, no sé exactamente cuánto, pero está matando muchísimo. Y la pregunta es, claro, todo lo que se dice, vamos a perseguir a los que difunden el fentanilo, a los que lo venden, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué no se opera sobre la demanda? El problema es por qué la gente demanda el fentanilo o demanda la cocaína, ¿no? Porque si la gente no lo demandara, esas drogas no tendrían consumo, ¿no? ¿Por qué? El ser humano está hecho para la convivencia, porque la vida humana se constituye a partir de un acto convivencial, que es entre la madre y el hijo. Eso es la base esencial. Y luego, cuando es un poquito mayor el niño, a partir de los 2 años o 1 año incluso, es en la familia. Entonces, ese es el marco que moldea el comportamiento emocional y emotivo de los seres humanos. Cuando por razones políticas, por aquello de dividir y vencerás, las ciudades se han convertido en espacios de insociabilidad para evitar que el Estado y el capitalismo tengan ante sí a gente organizada, entonces lo que se ha constituido es una generación, unas gentes, sobre todo la generación joven, que está condenada a la desintegración, ¿no? Eso incluso en las empresas. Yo he hablado con mucha gente que me decía, cuando yo era joven, hace 30 años, por ejemplo, ir al trabajo era un gusto, porque los jefes eran unos IDP, pero sin embargo, con los compañeros te llevabas también, que daba gusto. Compartíamos todo, convivíamos, ¿no? Nos ayudábamos y eso era como un alivio maravilloso. Ahora ya no, ahora eso se ha destruido. Vas a la empresa, ¿a qué? A pegarte con los jefes, a pegarte con tus compañeros, a ver que están continuamente todo el mundo conspirando con todo el mundo. Eso es insoportable. Ahora lo están tratando con antidepresivos, pero eso definitivamente es la causa primera del hundimiento de la productividad del trabajo, la causa primera. Sí, sí, No o ya sea, incluso porque la gente eh, se dé de baja por depresión, si incluso cuando no se da, el ambiente del trabajo es tan horrible porque se ha creado una sociedad de lobos que atacan unos a otros, pero esa sociedad ha sido creada por el poder. Esto hay que decirlo una y dos y tres y mil veces. Ha sido creada intencionadamente a través de operaciones de ingeniería social, a partir de una propaganda. Hay muchos sistemas por los cuales se ha creado y entonces ahora el poder mismo constituido se ve pillado en su propia trampa. Y las sociedades actuales, vamos, yo pienso que en 30 o 40 años las enfermedades psíquicas serán la causa principal de colapso y desintegración de la sociedad actual. bueno, sí, cierto es, ¿eh? Yo, por ejemplo, que voy al trabajo y tal, sí que estoy en un ambiente educativo que al final se respira, creas que no, mucha más convivencia, ¿no? Porque ya son personas con ciertos motivos, ¿no? Por la educación y tal, pero sí que veo que cuesta mucho romper el hielo, cuesta mucho apostar por conocerse, apostar por el otro. Siempre estamos como, no, no, a ver si voy a molestar o no, no, a ver si va a pensar que lo necesito. O sea, hemos llegado a una mentalidad de yo no necesito a nadie porque necesitar a alguien me convierte en débil, que es que el negocio ha sido redondo. O sea,
Eh, Eso yo lo veo súper metido en la mente de las personas, ¿no? El pedir ayuda es ser un débil y entonces pues no se genera ningún tipo de cooperación, ¿no? ¿Cómo, cómo ha podido ser que el Estado, ¿no? O que el poder haya podido instaurar eso en las mentes? ¿Por qué no hemos tenido una defensa psíquica los humanos que estábamos recibiendo ese ataque? ¿Por qué? Porque es un problema estructural. Mira, antiguamente, cuando los sistemas concejiles funcionaban, había asambleas, en las asambleas la gente se reconocía. Había trabajo en común, los trabajos comunitarios, ¿no? Que tenían diversos nombres, pero se hacían trabajos en común. Todavía en algunas aldeas se siguen haciendo. La gente, todos los vecinos y vecinas, adultos, se reúnen, por ejemplo, para encauzar un arroyo porque ha venido el arroyo y se ha desmandado y tal. Y entonces lo van a encauzar o van a ayudar a alguien que se le ha quemado la casa. Entonces, todo eso crea unos lazos de fraternidad, de amistad, que son extraordinariamente satisfactorios. Eso es lo que cura. Pero ahora mismo, ¿qué sucede? Todo lo que hacemos, lo hacemos pagándolo. Ya no nos juntamos con nadie para hacer nada. Ya los vecinos no se ayudan, ni siquiera se conocen. Hasta hace muy poquito los vecinos se ayudaban. Había un problema eléctrico en una casa, llamabas a un manitas del de arriba que bajaba y te las decía con mucho gusto sin cobrarte nada. Cosas así, o a lo mejor, pues nada, se tomaba una cerveza con unas aceitunas y eso era todo, ¿no? Entonces todo eso ha desaparecido. Luego se han creado unos estados anímicos patológicos, sobre todo entre la clase media. La clase media está totalmente podrida por esos elementos de insociabilidad, de distanciamiento, totalmente. O sea, de ver al otro como un monstruo que te agrede, que te engaña, que tal. Pero es que es verdad muy a menudo que el otro es así, porque lo han creado para eso, porque es la ley de la selva. Entonces, todo esto forma una madeja de causas y efectos que no tienen solución bajo el sistema. Yo simplemente creo que el sistema va a explotar porque la productividad del trabajo no puede mantenerse así, no solamente en cantidad, sino en la calidad. Un trabajador desganado porque el ambiente en su empresa es súper malo, hace las cosas mal o malísimamente mal, porque no puede hacerlas de otra manera. Esa es la causa de lo que está sucediendo en las empresas. Luego te escriben libros gordísimos de economía diciendo por qué se ha hundido la productividad del trabajo. Hijos míos, pues bien clarito la tenéis, la habéis hundido vosotros, ¿no? Con las cosas que habéis hecho en los últimos 30 años. Y ahora hay un tipo de gente que solo piensa en la huida, por ejemplo, las vacaciones. Las vacaciones son una forma de huida asquerosa, asquerosa. O sea, yo digo a la gente, quedaos en vuestro barrio, quedaros en vuestro lugar para arreglar el lugar en que vivís, no busquéis una huida fácil, que es simplemente un consumo visual. Cuanto más viajéis, peor va a ser el lugar donde viváis, estéticamente, convivencialmente, reflexivamente incluso. No entienden nada de su barrio, no entienden que su barrio tiene una historia, que ha sido algo, que es algo, que ahora tendrían que entenderlo mejor. No les importa nada más que ir a consumir vacaciones, mucho más ahora cuando ya entre apagones, choques de trenes o no sé qué, amenazas de guerra, le quedan muy poquitos años a esta manía de viaje, que yo cuando escucho a la gente que dice, es que me voy, bueno, sí, pero dejas allí a tu barrio convertido en una cloaca en donde no se puede vivir. Lo primero que hay que hacer es resocializar los barrios. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues estableciendo tareas comunes a los que se puedan unir muchos vecinos. Establezcamos alguna tarea común y hagamos un llamamiento a los vecinos a que salgan de su casa, a que tiren la basura a las pantallas, a que dejen todos sus prejuicios sobre que si yo necesito o no necesito todas esas, yo qué sé, estas majaderías mentales que hoy tiene todo el mundo en la cabeza. Y ponte a hacer algo con tus vecinos, aunque solo sea, por ejemplo, plantar unos rosales en algún parquecito que haya por allí, si es que lo hay, hacerlo conjuntamente, regar los rosales, ayudar a alguien que necesita ayuda. Todo eso tiene que hacerse comunitariamente. Los barrios tienen que comunalizarse, tienen que volver a ser espacios comunales, porque yo observo que en los pueblos donde cada cual está metido en su casita, el ambiente es igual de depresivo o más, o más. Yo he conocido gente que se ha ido a pueblos pensando que era la solución estar en contacto con la naturaleza y lo único que han encontrado es deprimirse a velocidad de vértigo, porque bueno, el primer mes es bonito, el segundo, el tercero, pero ya el cuarto mes ya te lo tienes todo muy visto, no tienes ninguna relación con los vecinos y te hundes. En otros pueblos no, en algunos pueblos donde, por ejemplo, hay un pequeño barecito donde la gente se junta por la tarde a charlar de todo lo divino y lo humano y a tomarse una cervecita o un vinito, ahí sí
funcionan las cosas, donde no es así, no funcionan. Claro, claro. Nuestra sociedad tiene que resocializarse, recomunalizarse, pero eso es muy malo para el poder constituido. ¿Por qué no hay huelgas hoy? Porque los trabajadores se llevan fatal en las empresas y no consiguen hacer una piña de resistencia al poder. ¿Por qué no hay movimiento vecinal, salvo 4 burócratas hundidos ahí y cobrando de los ayuntamientos? Porque todo, la vida vecinal se ha desplomado completamente. Recuperarla es una tarea. Y cuando se recupere la vida vecinal, aunque solo sea a un nivel mínimo, la depresión desaparecerá. Y no solo la depresión, sino sentimientos como la ansiedad, que está bien. Estoy solo, luego me siento muy débil, luego me pongo ansioso, ¿no? Eso es así. La soledad lleva directamente a ataques de ansiedad, que son en definitiva pánico. Cuando uno tiene una comunidad humana detrás, bien sea la familia o bien sea la familia extensa, entonces, o bien sea el barrio, entonces no tiene ataques de ansiedad porque siempre se siente apoyado, emocionalmente apoyado. Hay un calor humano, hay palmaditas en la espalda. Ya no hay gente que cuenta chistes como antes. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, yo es que me partía con algunos compañeros de trabajo, siempre llegaba corriendo. Me acuerdo de un taller en que yo entraba a las 7:30 de la mañana y vivía a 1 hora. O sea, que tenía que salir de casa a las 6:15 y entonces levantarme a las 5:30 todos los días, ¿no? Para poder cogerlo. Pero yo estaba deseando porque contaban unos chistes estupendos, le hacían bromas de todo, nos daban palmaditas y luego, joder, pues todos los compañeros nos íbamos por ahí y compañeras a tomarnos un vinito un rato y tal, y a charlar, ¿no? Eso ya casi no pasa, ya no queda gente que cuente chistes. Si es que es terrible lo que está pasando, ni gente que sea graciosa, ni gente que sea cortés. La cortesía hay que recuperarla, la cortesía, las buenas maneras, la preocupación por los demás, el espíritu de servicio. Todas esas son virtudes que la humanidad ha tenido de siempre y ahora se han tirado abajo sobre la base de que es que como somos tan ricos ya no necesitamos, pero qué ricos ni que nada. Si 1/3 de la población activa de este país llamado España está por debajo de los índices de pobreza, 1/3 según datos oficiales. ¿Qué ricos somos? Aparte que de lo de rico, se contradice el hecho de, no, es que somos tan ricos que no necesito al otro, pero entonces, ¿por qué tenemos esa visión de que el otro es nuestro enemigo, el otro nos va a hacer daño? Entonces, como el otro es malo, inútil, incapaz, yo no inicio ningún tipo de sociabilidad, ¿no? O sea, yo creo que un gran problema que tenemos a día de hoy es que está claro que hay mucha maldad en nosotros, ¿no? Que no estamos sabiendo gestionar. Lo que tú has dicho antes, ¿no? Dice, tenemos miedo del otro, y es que muchas veces es real, ¿no? O sea, yo Real totalmente, sí, sí. sin ir más para allá, yo estaba ayer en el parque rapeando con unos amigos y empezó a ver ahí una medio batalla campal entre un chaval, el otro chaval, no sé qué, que dice, el móvil, el no sé qué, no sé cuántos, que sí, que podemos poner etnias y podemos decir que son gente que viene de situaciones más difíciles y tal, pero se estaba dando eso. Y digo, vale, sí, es real, pero tenemos que entender que los humanos somos programables y que si nadie empieza la labor de confiar en el cambio, nunca va a haber cambio. O sea, tú tienes que ser el primero que empiece a dar los pasos que permitan al vecino recuestionarse quién es y cómo quiere comportarse. En primer lugar, hay que conseguir tareas vecinales conjuntas. Las tareas vecinales son decisivas. En segundo lugar, la emigración ha destruido la sociabilidad, porque los inmigrantes no son cosas como piensan los proinmigracionistas, que son los peores racistas, los racistas más sinvergüenzas. Los inmigrantes son seres humanos que vienen con un bagaje cultural que simplemente es distinto del nuestro y muy a menudo con lenguas que no entendemos. Entonces, ¿cómo puede haber sociabilidad cuando en un barrio como en algunas grandes ciudades se hablan 104 lenguas diferentes? ¿Qué sociabilidad puede haber ahí? La inmigración es un proyecto para destruir la sociabilidad en los barrios y convertir a toda la población en dóciles al poder. Porque ahora ya no hay luchas vecinales, pero no me refiero a luchas de tirar cócteles molotov y eso, que a mí me gustaría que las hubiera, ¿eh? Yo he participado en muchas historias de esas cuando era joven. No, no, me refiero a cositas chiquititas, a reivindicaciones pequeñitas. La inmigración se ha metido para hacernos dóciles y lo están logrando, ¿no? Vas a ciertos barrios de ciertas ciudades que yo conozco bien y ¿qué encuentras? O sea, realmente hay veces que te metes en un autobús y resulta que el único que habla la lengua del país soy yo. Yo lo he comprobado, porque me he ido acercando a la gente con diversos pretextos, ¿no?
había algunos iberoamericanos que sí lo hablaban, pero también hay diferencias culturales con ellos, aunque no lingüísticas. Claro, Yo anotaba en un cuadernito, vamos 27 en un autobús, el único nativo soy yo. Entonces, que hablan mi lengua hay 6 y el resto pues hablan mi lengua chapurreada y tienen unas diferencias culturales enormes porque el uno es un paqui o 2 o 3 paquis, el otro es de no sé dónde, el otro, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién ha ideado ese proyecto? ¿Qué monstruo ha ideado ese? Pues eso lo ha ideado el poder constituido, porque el sistema de la migración busca, entre otras metas, esa destructiva. Y luego, la gente que más está sufriendo la depresión ahora mismo son los inmigrantes. Los inmigrantes están psíquicamente destruidos. La gente que espere que ellos van a ser una mano de obra eficiente se equivoca, no lo pueden ser. No porque sus condiciones materiales sean malas, que en general lo son, sino porque se les ha sacado de su cultura. Ellos no entienden nada de lo que ven, por eso se vuelven agresivos, no lo entienden, ni nadie se lo está explicando. No entienden las pautas culturales, los sistemas de cosmovisión que tenemos aquí, no lo entienden. Y entonces lo que se sienten es muy inseguros y muy hundidos. Ni siquiera lo entienden algunos iberoamericanos, porque hay diferencias. Hablas con ellos y te dicen, no, es que en mi país no vemos así las cosas, las vemos de manera distinta. Y eso ya es algo, es mucho. Luego, entonces, no es un problema simplemente de la gente, es un problema de las instituciones y de los que han creado una sociedad invivible. Pero yo digo, esta sociedad se va a derrumbar por las enfermedades psíquicas. Yo he discutido mucho contra la gente que decía, no, las vacunas es el mal mayor, no es el mal médico mayor, el mal mayor son las enfermedades psíquicas y los psicofármacos. Ya lo dije hace 5 años en mis vídeos sobre el COVID-19 y sigo pensándolo. Y ahí tenemos el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos nunca se ha consumido tanta heroína como ahora, nunca. Lo que pasa es que ya no se consume en el aspecto tirado que había antes, ahora son consumidores como más contenidos en el aspecto exterior, ya no son esos pobres yonkis que estaban ahí tirados convertidos en escoria humana. Nunca se ha consumido tanta cocaína, nunca se ha consumido tanto alcohol. ¿Por qué? Porque la sociedad inconvivencial es imposible de soportar. Y luego además si añadimos más cositas, como lo que tú has dicho antes, que estás en una jungla de cemento en lo cual pues te ponen 4 arbolitos por allí, pero no distingues nada, que eso también es importante, ¿no? claro, sí, sí. Eso influye Luego bastante. entras en los transportes públicos y ¿qué encuentras? Todo el mundo apiñado, a las 7 de la mañana todos con un careto horroroso, con un aspecto espantoso, vestidos de una forma sucia y asquerosa. Las ciudades se han convertido en lugares antiestéticos, Sí, sí, feos, feos, sencillamente sucios, desagradables de vivir. Donde hay, es que es esto, joder, no se puede vivir en un sitio donde hay 103 etnias diferentes que hablan 103 lenguas diferentes, no se puede vivir así. Y no lo digo yo, estoy hablando de un barrio en concreto donde he leído un informe, un barrio grande de una gran ciudad, donde he leído un informe hecho por el ayuntamiento, que han ido buscando todo esto. Entonces, ¿quién ha creado? Pues, ¿cuál es el castigo a los que lo han creado? Que la sociedad se va a derrumbar, el capitalismo se va a ir a hacer puñetas y vamos a una situación de caos social total. Y eso en pocos años, sencillamente. claro. Entonces, bueno, te iba a preguntar sobre cuáles son las consecuencias y las consecuencias son esas. Entonces, bueno, claro, es que aquí también está el tema de que a veces pensamos, no, es que la depresión la tienen las otras personas. Yo estoy bien, pero no nos damos cuenta de que eso se contagia, que conforme va avanzando, o sea, que el hecho de que haya individuos deprimidos es porque eso, porque hay unas condiciones que se están dando en el entorno que en algún momento te van a afectar. Y esto lo digo como una llamada a la gente de que, aunque ahora se sientan que están bien porque tienen cierto apoyo de... Hay gente que aún sigue manteniendo grandes familias o gente que ha tenido la suerte de tener buenos amigos, pero al final, si te mueves a vivir a un sitio, la familia se va acabando y tú no tienes, se acabó la convivencialidad que te quedaba y lo que queda es un barrio destruido. Entonces, bueno, digamos que la manera de salir de todo esto sería un poco lo que tú has dicho, ¿no? Hacer pequeñas acciones a nivel de reconstruir la sociabilidad. Yo lo que me pregunto es por qué la gente tiene miedo a reconstruir la sociabilidad o por qué no está sucediendo.
¿O tú cómo ves el tema? ¿Tú cuando hablas de esto con las personas, recibes rechazo o todo el mundo concuerda contigo? Bueno, la gente tiene sus soluciones, ver muchas pantallas y irse luego de vacaciones por ahí, y es lo que te dicen, ¿no? Y si te viene mal dado, pues los antidepresivos, ya está, ¿no? Vamos a ver, mira, la depresión viene precedida de estados de tristeza. En realidad la depresión es una tristeza patológica, ¿no? ¿Dónde está la gente alegre hoy? Me acuerdo la expresión que se decía no hace tanto, hace 40 años, somos pobretes pero alegretes. Ahora somos más o menos igual de pobretes pero lúgubres. ¿Dónde está esa gente que animaba tanto, que era gente normal, muy a menudo sin ningunos estudios, pero que eran muy simpáticos, que eran dicharacheros, que sabían escuchar, que sabían atender? Vamos a ver, ¿por qué se han perdido las normas de cortesía? Yo te digo, quien ha hecho más por la destrucción de las normas de cortesía ha sido la progresía de la izquierda. La izquierda es culpable de lo que está pasando a tope, porque hay unas reglas de cortesía. Uno puede ir a la calle todo el rato pensando en qué es para mí o ir a la calle diciendo, yo tengo que cumplir unas normas de cortesía para hacer agradable la vida a los demás. Tengo que ser cortés, educado, amable, porque mi misión en el mundo, entre otras muchas, es hacer agradable la vida a los demás. Entonces, cuando eso lo piensa el 50% de la población, esa sociedad renace. Pero cuando uno va allí pensando únicamente que se va a ir de vacaciones o que se va a inflar de cerveza o que se va a poner hasta arriba de cocaína, no es posible, no es posible eso. Tiene que haber un espíritu, una voluntad de servicio, un espíritu de convivencia. La cortesía es eso. ¿Qué hicieron los progres? Reírse de la cortesía, ellos pretendían ir de rebeldes y tremendos, pisar los callos a todo el mundo, fastidiar a todo el mundo. Y eso que hicieron los progres hace 40 años o 50, ahora lo hace toda la sociedad. Toda la sociedad va desagradable. ¿Cuál es el problema de la gente joven ahora? La generación de cristal, cuyo problema número uno son las enfermedades psíquicas. Por eso le llaman la generación de cristal, porque dicen se rompen como un cristal, ¿no? Porque se te cae al suelo una copita y adiós. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? A mí me fastidia muchísimo cuando salen ciertas señoras en la televisión diciendo es que mis nietos tienen un nivel de estudios, pero señora, sus nietos lo que necesitan sobre todo es vida convivencial, vida relacional. Necesitan amor, necesitan erotismo, necesitan sexo, que no lo tienen. Ahí están las estadísticas, por ejemplo, de la sexología, que dicen que nunca ha habido una sociedad con menos sexo que la actual. Luego, entonces, ¿de qué está hablando esta señora? ¿Que su nieto ha hecho 7 carreras y sabe 5 idiomas y gana mucho dinero? Eso es una trampa horrible. Eso es llevar a su nieto o a su nieta directamente al matadero del suicidio. La gente que tiene una vida convivencial rica no se suicida. El índice de suicidio tan alto que tiene la juventud es porque no tiene vida relacional, así de claro. Bueno, claro, es que eso lo podemos ver en los países más pobres. En los países más pobres la tasa de suicidio muchas veces no es alta. ¿Por qué? Porque a lo mejor son pobres, pero viven todos ahí en aldeas, todos se cuidan al niño, todos están juntos, entonces digamos que es algo que se comprueba bastante. Y bueno, yo que me he criado en el pueblo, en mi pueblo en Andalucía con mi abuela, allí era todos, o sea, para mí el pueblo y Sardañola, donde vivo, eran dos mundos totalmente distintos y era precisamente por la vida convivencial. O sea, yo llegaba a mi pueblo, yo me ponía en la calle y era todo el día en la calle. Todas las abuelas en la calle, todos los niños en la calle, las abuelas se reunían y los niños para aquí, para allá, para tal, para cual, nos vamos para aquí, para casa de este, para casa del otro, para tal, para cual. Yo llegaba a Sardañola y a mi piso. Y si yo quería hacer algo, oye mamá, que quiero salir, entonces hay que quedar, pactar un día, ir a un parque, estar ahí un rato, volver. Y claro, claro, tú ahora lo piensas y dices, es que conceptualmente, y no solo eso, también le pasaba a mi padre. Mi padre estaba aquí, la seriedad en persona. Vamos, pero cerrado. ¿Por qué? Trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo. Él llegaba al pueblo, que es donde había tenido toda su vida social anterior cuando había sido joven, y era otra persona. Era otra persona. Y para mí era algo que yo decía, pero, ¿qué está pasando aquí? Y nunca había aclarado tanto en mi mente que es precisamente por la convivencia social, ¿no?
y él es emigrante. Entonces, es que sí, es que en mi experiencia se demuestra. O sea, Sí. la falta de convivencialidad deprime y la inmigración, cuando la persona y el colectivo no es capaz de reintegrarse, pues tampoco, claro, aquí estamos hablando de que es una persona que viene de Andalucía y viene a Cataluña, con todo el conflicto que se ha generado entre España y Cataluña, ¿no? Entonces, claro, es el mismo ejemplo que viene alguien de Marruecos o alguien de China, viene aquí, son tan diferentes las maneras de vivir que no, que se hace imposible la convivencialidad. Dentro de España, como se ha creado ese conflicto nacional, pues existe la misma situación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos motivar a las personas para que decidan apostar por esto? Bueno, ya, es que si no las hemos motivado ya, no sé. O sea, la sociedad actual tiene unas estructuras, por ejemplo, la ciudad es un espacio tóxico, pero es que la ciudad ahora es súper tóxica. Hasta no hace mucho, y eso hay estudios, las ciudades, dejando aparte el núcleo central donde vivía la burguesía, las clases ricas, donde vivían las clases trabajadoras había muchos descampados, y esos descampados todavía se utilizaban como huertos, como espacio para tener alguna cabra y tal. Y todo eso generaba formas de convivencia a partir del trabajo para conseguir, por ejemplo, unas patatas en un descampado y tal. Entonces, la remodelación de las ciudades que se ha hecho en los últimos 40 años es para eliminar todos esos espacios, porque esos espacios permitían una vinculación y una relación entre las personas que las hacía sociables, amables y correctas. Entonces, una vez que se han creado las sociedades de bloques de pisos, que son bloques de pisos y parques, unos parques asquerosos. Por ejemplo, puedes recorrer todo el país y en todos los parques hay los mismos chirimbolitos para niños, los mismos, no hay ninguna variación. O sea, es asombroso, esa monotonía, ese en que todo sea siempre igual. Vayas a donde vayas, puedes ir a Bilbao y te encuentras los mismos parques con los mismos eh, columpios y chorraditas para niños, pero vas a Cádiz, que está a 1.300 kilómetros, y te encuentras los mismos, exactamente los mismos. Entonces, la mente humana no está hecha para la monotonía. La mente humana necesita variedad, necesita cambio, necesita encontrar cosas que incentiven porque son novedosas. Y en segundo lugar, necesita el calor y el afecto de los demás. Entonces, cuando las ciudades y las ciudades dormitorios se han convertido en espacios en los cuales nadie conoce a nadie, pues entonces eso es imposible. Y lo que viene es la enfermedad psíquica que tiene más causas, porque además luego la vida actual no tiene sentido, carece de sentido. El único sentido, ¿cuál es? Te dicen divertirse, gozar. Hoy el acto de divertirse es un acto lúgubre, lúgubre. No hay más diversión que una forma lúgubre de divertirse, desesperada. A mí me parece horroroso, me produce escalofríos ver a la gente divirtiéndose. No sabe divertirse, naturalmente, porque hoy no sabemos divertirnos, no sabemos trabajar, no sabemos relacionarnos, no sabemos tener sexo, no sabemos nada. Nos han convertido en unos inútiles totales para que el sistema pueda triunfar, porque cuanto más inútiles seamos, más fuerte es el sistema. Es la sociedad de los seres nada, lo que yo digo de los seres no. ¿No? Coges hoy a un ser humano y entonces le vas definiendo por lo que no sabe, por lo que no es, por lo que no tiene, mientras que en el pasado se definían por sus atributos positivos, ¿no? Tiene cultura, tiene simpatía, sabe contar chistes, como decía antes, es muy bueno hablando con los demás, ¿no? Es una persona muy bondadosa, es una persona muy moral y muy recta. Ahora no. Entonces, hay una falta de metas. El sentido de la vida, ¿cuál es hoy? Divertirse, ganar dinero. Divertirse, todos sabemos que no hay diversión hoy, es una sociedad de la diversión perversa. Ganar dinero, pero si es que esto, las habas están contadas, quiere decir que hay muy poquito donde ganar dinero. Ujú. Las subidas desesperadas vacacionales, pues también la gente pues luego vuelve y todavía se Efímeras, son deprime más. efímeras. Al día siguiente de haber vuelto se derrumba. Entonces, vamos a ver, tenemos que definir cuáles son las metas de la existencia humana, qué queremos hacer en la vida. Entonces, esa vida tiene que tener sentido, tiene que tener grandeza, tiene que tener moralidad. Los seres humanos necesitan una vida que sea algo más que trabajar, producir, consumir 4 basuras, porque lo que consumimos hoy es basura, basura tóxica, casas lamentables. ¿Cómo son los pisos? Vamos a ver, ¿cómo son los pisos? Tengo que contar la anécdota que me pasó con pues era un ecuatoriano, ¿no? Que por razones, yo le enseñé un piso de hace 60 años porque, bueno, era de un familiar, ¿no? Y él quería hacer un trabajo. Y entonces el hombre, que era un albañil, lo recorrió todo con mucho interés, golpeaba las paredes, golpeaba las puertas y ya me dice,
¿este piso cuánto tiempo tiene? Digo, pues no sé, entre 50 y 60 años. Dice, ya se nota, porque está bien hecho. Los pisos Ajá. actuales al lado de estos son una auténtica mierda, dijo el Sí, tío. sí, 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 son así, Y es entonces así. yo me partía de risa porque él era un albañil que con mucho aspecto exterior de persona iberoamericana, ¿no? Pero me hizo muchas gracias porque él rápidamente pilló el asunto. Dice, ya no se hacen pisos así. Digo, por supuesto, ahora son la cuarta parte de calidad de este. Me dijo, sí, por ahí, o el 10%, me dijo el tío. O sea, entonces, claro, cuando no hay, la vida no tiene sentido y lo que se nos da es cada vez de peor calidad y de nula significación, entonces, ¿para qué existimos? ¿Cuál es antes la vida tenía un sentido. Por ejemplo, había gente que decía, yo voy a ser una persona moral en la vida. Se marcaba el objetivo de la moralidad, no necesariamente con sentido religioso. Había mucha gente, por ejemplo, aquí la institución libre de enseñanza, que sí hubo hasta que el franquismo la prohibió, pensaba que llevar una vida moral era lo mejor que podía pasar a una persona. Y ellos educaron a unas generaciones, a muchas generaciones, en esa rectitud moral que es tan bonita. Y de hecho, no se puede escribir la historia de la intelectualidad y de la mejor gente de este país sin hablar de la institución libre de enseñanza, que ya hace 60 años que ya no funciona, ¿no? Entonces, otras personas, sin embargo, pensaban, bueno, yo me debo a mi familia y voy a vivir para mi familia. Otras personas decían, yo voy a vivir para una causa de la transformación social, por ejemplo, sindicalistas, gente revolucionaria, todo el mundo tenía una meta y un objetivo en su vida. Y ese objetivo tiene que ser trascendente. No podemos vivir de tonterías, como puede ser 4 monedas que nos dan y luego una diversión perversa y destructiva. Y luego ir llorando al médico a que nos dé ansiolíticos, nos dé tranquilizantes, nos dé antidepresivos. Esta sociedad no tiene solución, se derrumbará y habrá que hacer la revolución, porque ya se está derrumbando. O sea, Sí, sí. obviamente se está derrumbando. Y Hombre, entonces, el hecho de que sea el país que consume más fármacos y aparte lo que has dicho antes del suicidio, que yo he estado buscando algunos estudios antes de hacer la charla y me he encontrado uno que hablaba de que el Instituto Nacional de Estadística dice que ha habido un aumento significativo de suicidios en los últimos años. Y el dato, por ejemplo, de 2021 es que hay 11 por día en España, lo cual es una barbaridad. Entonces, claro, eso es una clara muestra de que el sistema que estamos viviendo no es pro vida, porque la gente prefiere no estar, o sea, la gente prefiere no estar. claro. Pero 11, vamos a sumarle 5 más, porque ahora el juego son las estadísticas engañosas, ¿sabes? Se ponen criterios para lo que es suicidio, restrictivos. Una parte muy importante de los accidentes de tráfico son suicidio. Aquellos en los cuales no hay ninguna explicación por qué una persona ha muerto, no hay una explicación de que el automóvil le haya fallado, o sea, el típico accidente que es una recta y el coche se choca contra el único árbol que había a las 12 de la mañana de un día. Es imposible, eso no sucede. Cuando se examina el coche se ve que el coche no ha fallado, el conductor ha decidido suicidarse y así hay muchos suicidios. Y eso, sin embargo, no se contabiliza, no se contabiliza el abuso de medicamentos, se considera que el abuso de medicamentos pues es como un error de la persona. No, no es un error, es un suicidio. Por lo tanto, vamos a situarlos en 16 por día. Eso nos sitúa pues, en unas cantidades espantosas al cabo del año, ¿no? Pero Claro. el asunto es que va a peor, va a peor. Y entonces tenemos que volver a encontrar el sentido de la vida, ¿no? Recordemos el libro del Víctor Frank, ¿no? Que se llama así El sentido de la vida, ¿no? Es un libro muy interesante porque además es pequeño, es muy sencillo de leer y tal, ¿no? La vida intrascendente, que es la progresía de izquierda, siempre decía, no, es que no se puede vivir la vida con trascendencia porque es muy pesado, muy duro, tal, quita toda trascendencia, piensa solo en divertirse, en divertirte, en disfrutar, en pasar de todo y tal. Bueno, ya hemos visto a dónde ha llevado eso, a la sociedad del suicidio y a la sociedad de la desesperación. La sociedad actual es la de la desesperación. ¿Qué significa desesperación? Que no hay esperanza, ni esperanza individual ni esperanza colectiva. Pero alguien tiene que salir a la vida y decir, sí hay esperanza. Lo primero que tenemos que ofrecer es un plan de transformación social y transformación individual. Mira, resulta que solo es posible que se funcione por concejo abierto, por asamblea vecinal en los pueblos de menos de 100 habitantes. ¿Por qué impone esa ley el Estado? ¿Por qué no se puede hacer en los pueblos de 10.000 habitantes o en los pueblos de 1 millón de habitantes? ¿Por qué los barrios no pueden autogobernarse por sistema de asambleas? Porque lo prohíbe el señor Estado. Bueno, lo que tenemos que conseguir es que se imponga una derogación de esa ley, que diga, cada cual se gobierna como sea,
pasamos de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son súper tóxicos porque en vez de resolver los vecinos los problemas que tienen en su barrio, en sus pueblos, los delegan en unos expertos y en unos politiquillos que lo hacen todo. Entonces los vecinos, ¿qué pueden hacer? Nada, irse a su casa y mirar pantallas. Entonces, ¿dónde queda la sociabilidad? Cuando los vecinos resuelvan los problemas por sí mismos y no a partir de politicastros metidos en partidos políticos y de técnicos que se cobran un dineral por lo que hacen, pero un dineral tremendo. Entonces, claro, su vida asociativa iría adelante, porque ya ellos verían cómo sus problemas son suyos y entonces ellos los resuelven y en el acto de resolverlos es donde se crean lazos verdaderamente intensos. Pues eso también lleva aparejado como elemento negativo muchas discusiones, muchas peleas y tal. ¿Por qué? Porque hoy la gente no sabe estar con los demás, pero no se va a aprender leyendo un manual de cómo estar con los demás. Hay que lanzarse a hacerlo y haciéndolo se aprende. También es necesario leer tratados de filosofía moral, ¿eh? Por ejemplo, es muy interesante lo que te enseña el cristianismo de poner la otra mejilla, todas estas cuestiones. El cristianismo es un gran proyecto convivencial, un gran proyecto convivencial. Yo no soy creyente, yo entiendo que Cristo fue simplemente un gran hombre, pero no Dios ni nada de eso. Luego eso lo ha metido la Iglesia Católica de clavo. Yo pienso que fue un gran hombre, como lo fue Sócrates, como han sido otra gente, ¿no? Pero ellos es un proyecto convivencial, ¿no? Entonces ellos establecen criterios, el cristianismo establece unos criterios para que la gente conviva. Y también cómo actuar en el caso que los demás no sean convivenciales. Hoy prácticamente nadie es convivencial en la sociedad actual, por desgracia. No quiero poner las cosas más bonitas de los que son, pero alguien tiene que dar la cara y empezar. Tiene que haber un proceso, pero habría que mirar lo que he dicho antes, normas de cortesía, no una cortesía de cómo coger el tenedor en la mesa, que eso es insignificante, sino una cortesía del corazón, de la vida buena. Todo esto se ha sustituido con otro engendro horripilante inventado por la misma progresía izquierdista que es el buenismo. Ujú. Tela al buenismo, ¿no? Vamos a ver, la noción moral por excelencia no es la bondad esta de opereta, sino la virtud personal y la virtud cívica. Virtud y ser buenos se dan de bofetadas, porque el buenista es un paternalista. Es asqueroso ver cómo tratan a los inmigrantes los buenistas, cómo tratan a los pobres, cómo tratan a los enfermos, los tratan desde arriba, no son capaces de ponerse a su nivel. Los buenistas, pues yo qué sé, que se laven el cerebro, ¿no? Lo que importa es la noción de virtud cívica, que es cualitativamente diferente porque consiste en yo estoy con los demás para transformar la sociedad y transformarme a mí mismo. Y no me considero un salvador de nadie, que es como se consideran los buenistas. Pero la ola buenista, bueno, todo es asqueroso y apestoso con el buenismo. Y eso es, pero el buenismo está promovido, por ejemplo, por los medios de comunicación continuamente. Hay que ser bueno. No, no hay que ser bueno. Hay que ser combatiente, hay que ser cortés, hay que ser enérgico, hay que ser fuerte, no un blandito buenista que trata a los demás como si fueran idiotas. No, eso no. Claro, yo bueno, me gustó mucho dos frases que dijiste un día que nos vimos, que dijiste: "Yo me he dado cuenta de que lo mejor es tener relaciones sencillas y al final para tener relaciones sencillas uno tiene que, mirar lo básico, ¿no? Lo básico que nos une, eso nos hace sencillos. Si nosotros, intentamos, digamos, mm, mirar al milímetro todo el abanico de ideas que puede tener una persona, nos podemos volver locos, ¿no? Intentando hacer que la persona sea como nosotros, o si somos demasiado estrictos, ¿no? Nos volvemos, quizá dejamos la sencillez, ¿no? Podrías a lo mejor definir qué es para ti las relaciones sencillas, pero que me pareció interesante. Y luego dijiste otra cosa muy importante. Dices, yo intento que la brecha que puede haber entre nosotros no sea insalvable. Y eso es un acto de responsabilidad y de virtud cívica de muchas veces poner tú la mejilla, ser tú el que da el paso para solventar el problema. Todo y que tú también te has podido sentir herido, tú también te has podido sentir irrespetado, dañado, ¿no? Pero tú haces el acto fuerte y heroico de intentar dar la mano para hacer la reconciliación. Yo tengo una pregunta
Y si quieres, podemos Mm, hacer que sea como la pregunta final, porque yo creo que sí. ya hemos tocado muchos temas. ¿Cómo medir? ¿Cómo medir hasta cuándo tender la mano, cuándo dar la mejilla, cuándo intentar seguir dando? Pues, ¿cómo medir? Hay que medir, sí, porque hay gente que está absolutamente encanallada con la idea de saquear al otro, abusar del otro, eso es verdad, ¿eh? O sea, eso y es un porcentaje bastante elevado. Pero también es cierto que hay otro porcentaje de gente que no, que simplemente está confundida, que no sabe cómo salir del laberinto de la soledad, del aislamiento. Entonces, pues se trata también de acudir a criterios sencillos, de saber, en primer lugar, para mí es importante la cordialidad. Una persona cordial, que no significa necesariamente ser simpático, que trata a los demás desde el corazón y desde la cabeza, es decir, desde el corazón y que busque la resocialización. Es decir, si alguien piensa que esta sociedad tiene que ser resocializada, con eso ya tiene resuelto la mitad del problema, porque se va a acercar a los demás, tanto si son los demás personas como si son grupos, con una voluntad de estar con ellos, escucharlos y tal. En tercer lugar, es necesario que pensemos que podemos aprender mucho de los demás, sea quien sea. Eso es muy importante, ¿no? Los observamos, los escuchamos, entendemos sus historias y procuramos comprender la lógica en que están, ¿no? Y luego, pues también esperamos que se nos comprenda a nosotros, ¿no? Luego, los programas políticos o sociales y tal tienen que ser mínimos, tienen que ser justo lo que puede unir a mucha gente sin que esa gente deje de ser lo que es. Es decir, no pueden ser un compendio de toda clase de ideas, porque las sociedades actuales pues tienen un batiburrillo en la cabeza espantoso, porque los medios de comunicación están todo el día lanzando 200 ideas, que no son nuevas en realidad, son las de siempre, pero modificadas de mil y un maneras. Entonces, con esto ya estamos en condiciones mejor, ¿no? Pero uno tiene que entender lo previo, que la sociabilidad es buena y la insociabilidad es mala. Una vez que ya entiende uno eso, pues ya va por ahí. Luego, en ciertos casos, pues de cierta gente hay que huir, a otra gente hay que pararle los pies, inevitablemente, ¿eh? Pero Claro, inevitablemente. El mundo está lleno de abusones psíquicos, físicos, sexuales, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero hay otra gente que no, que simplemente está pillada en un mal momento de la historia de la humanidad y no sabe por dónde salir. Y luego categorías como cortesía, palmadas en la espalda, pero de corazón, no como lo hace cierta gente de la clase media, que son unos hipócritas, lo hacen horrible y se les nota un montón cuando intentan ir de simpáticos. No se trata de ir de simpáticos, sino solo de estar con la gente, ¿no? Y aprender a convivir. O sea, quiere decir que si alguien se propusiera en el día de hoy aprender a convivir, 8 de mayo, pues dentro de un año habría aprendido mucho a convivir. Es decir, eso es como todo, es algo que se aprende en la experiencia, ¿no? Pero advierto que se puede uno pegar cortes muy fuertes y planchazos muy fuertes. Luego, en el asunto de poner la otra mejilla, pues eso es muy interesante, sí, sí, de vez en cuando las pequeñas ofensas o medianas ofensas, los pequeños desaires, pues hay que procurar no verlos, ¿no? En el momento en que una parte importante de la sociedad, bastaría con que solo lo hiciera el 25%, eso, y el resto siguiera con sus rencores y sus odios y tal, pues ya habríamos dado un avance importantísimo, ¿no? Que eso no significa que al mismo tiempo no haya que discutir a fondo las diferencias sobre problemas importantes, pues se puede tener una discusión que sea muy agria en un momento y luego después tomarse un vaso de agua y ya pasar a una convivencia relajada sin mayor dificultad. No tenemos por qué reprimirnos tampoco a veces de tener un carácter fuerte o decir las cosas en voz alta, porque eso no es conveniente. La defensa de la verdad es importante, o de lo que cada cual cree la verdad, quiero decir, pero al mismo tiempo es importante la convivencia. Esto forma una unidad de opuestos. Hay que saber ceder en la convivencia para tener ciertos elementos de verdad, pero hay que saber ceder en ciertos elementos de verdad para tener convivencia. Y eso no se puede decir cómo y cuándo, sino que hay que aprenderlo en la experiencia, cuando sacrificas un poquito de tu verdad para convivir y cuando sacrificas un poquito de la convivencia para defender lo que crees que es la verdad, ¿no? sí, correcto. Yo creo que hemos hecho un buen repaso del tema. Me ha gustado mucho el final de explicar un poco cuál tiene que ser, qué actitudes nos pueden ayudar. Yo estoy aprendiendo mucho a mirar al otro con amor
y a ceder sí, en esas pequeñas faltas de respeto, en esos pequeños actos de daño que yo puedo pensar que se han cometido hacia mí, porque por eso mismo, porque como entiendo que somos seres dañados, comprendo que todos caemos en el error o en el riesgo de dañar al otro en este intento de convivencia, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo de verdad arduos trabajos por flexibilizarme, por no tener en cuenta pequeños detalles de dolor, dejar el rencor, verte como una persona nueva a cada minuto y darte una oportunidad nueva a cada minuto, porque así en el fondo me la estoy dando a mí, porque yo también he sido mala. Entonces, si yo no me hubiese dado la oportunidad y alguien no me la hubiese dado a mí tampoco, entonces yo no podría haber mejorado, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante todo eso que comentas. Muy bien, pues nada, amigos y amigas que habéis visto esto, os animamos a que desarrolléis ese rama de la filosofía moral que es la convivencia, la relación, el afecto y tal. Pero cuidado, que el campo está lleno de minas, que hay mucho golfo y mucho sinvergüenza por ahí. Pero pues nada, hay que soltar esas minas y avanzar, ¿no? Sin caer en ingenuidades de ningún tipo, pero tampoco sin cerrarse en banda porque se toque con algún canalla por ahí que intente abusar de, de nosotros, ¿no? O de nosotras, no. Hay que seguir adelante, apartar a esta gente tan perversa y seguir avanzando para crear una sociedad convivencial en la cual al menos un sector de la sociedad esté firmemente convencida de que la convivencia es buena y la soledad y el distanciamiento de los demás es negativo. Vale, pues nada, muchas gracias Félix por tu colaboración y voy a detener la transmisión Eso y es.